Entonces, queremos a través de estos espacios que hemos planteado el día de hoy y tenemos una segunda charla dentro de 8 días, conocer un poquito más de la materia orgánica y cómo los que estamos involucrados aportamos en la solución pues, a esta problemática. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Peláez, es un gran maestro, trabaja mucho la parte de materia orgánica y quiero pues presentarlo y que todos disfrutemos de este espacio de conocimiento y que él nos va a brindar. Entonces, don Carlos, sin más preámbulos, él es bioquímico de la Universidad de Antioquia, máster en química orgánica, doctorado en bioquímica y actualmente es el coordinador académico del grupo de la GIEM de la Universidad de Antioquia. Entonces, bienvenido, don Carlos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los asistentes a este interesante programa. La idea hoy es darles nuestra opinión acerca de lo que es la calidad del proceso de compostaje y de su producto final, el compost. Entonces, cuando quieran, podemos iniciar. Claro que sí, don Carlos. Muchas gracias por este espacio de conocimiento y todos pues aprovechar bastante este espacio que hoy don Carlos viene a compartir con nosotros. Bien, pues don Carlos a presentar la pantalla y nosotros estamos atentos a lo que viene a compartir el día de hoy con nosotros. Listo. Bueno, ¿ven la pantalla? Sí, señor, ya estamos en línea. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la idea hoy es hablar sobre los criterios de calidad del compost. La calidad del compost está referida fundamentalmente a unos hechos que tienen que ver con las características del proceso, del producto final del proceso, el compost. Lo primero es que tenemos que ubicarnos en términos del contexto nacional y para ello hay dos términos que son importantes que tengamos claro, qué son las enmiendas y qué son los abonos orgánicos. Y todo esto está referido en la NTC 1927, en la norma técnica colombiana 1927. Primero veamos que para la norma 1927 el concepto de abono es igual al concepto de fertilizante. Y un fertilizante es un producto que cuando se aplica al suelo o a las plantas, suministra a las plantas uno o más nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. Mientras que por su parte, una enmienda que es sinónimo de acondicionador, es un material que su acción fundamental consiste en el mejoramiento de por lo menos una característica física, química o biológica del suelo. Significa entonces que la enmienda o el acondicionador va dirigido al suelo, mientras que el abono va dirigido a la planta. Y es muy importante tener claridad con respecto a esos dos hechos porque van a ser determinantes en establecer las características de los materiales. Según la normatividad, según la 5167, que es la norma que establece las características de los materiales en Colombia, nosotros tenemos que diferenciar dos conceptos, el concepto de abono y el concepto de enmienda. Y cuando estamos hablando de abono, pues entonces hablamos o de abono orgánico o de abono inorgánico. Estos abonos inorgánicos yo puedo utilizarlos y hacer procesos de extracción o procesos físico-químicos y procesos físicos o químicos independientes a procesar este tipo de materiales. Por su parte, los materiales orgánicos se pueden hacer o se pueden construir, se pueden producir por procesos de extracción. Por ejemplo, cuando yo voy hasta una mina y obtengo un material orgánico que puede ser por una leonardita que va a dar origen a sustancias húmicas o, por ejemplo, una turba donde hay minas de turba,
Entonces, se logran por procesos de extracción o los más comunes, los que se están imponiendo en los últimos años, que son los procesos de biotransformación. Por su parte, las enmiendas pues son o de carácter orgánico o de carácter inorgánico. Y hay algunas veces que se tiene una confusión con respecto al abono o a la enmienda, si son lo mismo o son diferentes. Bueno, en algunos casos yo aplico un material orgánico con un criterio de abono, porque voy a fertilizar mis plantas. O en algunos otros casos yo aplico la materia orgánica con un criterio de enmienda. ¿Por qué? Porque voy a actuar sobre el suelo. Entonces, dependiendo de a qué le voy a apuntar, si voy a nutrir las plantas o si voy a mejorar las condiciones del suelo, pues yo hablo de una enmienda o de un abono. Los materiales orgánicos que están estabilizados en Colombia, la normatividad tiene criterios de estabilidad. Quiere decir que son criterios que están definidos en unos valores concretos, numéricos, y esos valores numéricos están definidos como unos parámetros de calidad. A diferencia de lo que sucede en otros países, donde el criterio de calidad es fundamentalmente el criterio de madurez. Cuando se habla de un compost maduro, se habla de un material que tiene una especificidad única para un proceso determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo puedo tener un compost que sea maduro para la aplicación de un determinado cultivo, que es muy susceptible, por ejemplo, a la presencia de sustancias orgánicas de bajo peso molecular, como ácidos orgánicos de bajo peso molecular, que pueden generar algunos problemas, por ejemplo, quemazón en los cultivos. Entonces, hay un compost que puede estar maduro para ese material o puede estar inmaduro para ese material vegetal. En esos casos, el criterio es de madurez. Pero en Colombia no tenemos esos criterios. En Colombia tenemos criterios de estabilidad y los criterios de estabilidad son criterios numéricos y objetivos. Dicho esto, entonces pasemos a hablar de los abonos orgánicos. Los abonos orgánicos pueden ser sólidos como el compost. Y dicho sea de paso, yo puedo tener materia orgánica por diferentes tipos de proceso. No está definido en la norma técnica colombiana. Si todos los materiales orgánicos se pueden obtener única y exclusivamente por el compostaje. No, hay muchas tecnologías que se pueden emplear para producir un material orgánico. Lo que pasa es que la que más se ha extendido a nivel mundial es el proceso de compostaje, porque entre otras cosas el proceso de compostaje está inspirado en un proceso natural de obtención de materiales estables y maduros para el crecimiento de las plantas. Entonces tenemos sólidos orgánicos y tenemos organominerales, que son una mezcla de material orgánico con una fuente mineral, y estos organominerales pueden ser o sólidos o líquidos. Todos están reglamentados en la NTC 5167. Y en el caso de los acondicionadores, pueden ser húmicos o no húmicos. Los húmicos son aquellos que se obtienen de minas que están en el suelo y que tienen unas características específicas y bien determinadas, a diferencia de lo que se obtienen, por ejemplo, por el proceso de compostaje. Entonces, yo puedo tener un acondicionador orgánico no húmico obtenido por proceso de compostaje. Y en el caso de los materiales orgánicos que se consideran acondicionadores húmicos, pueden ser o líquidos o pueden ser sólidos. Entonces, el compostaje es un proceso y el compost es un producto. Al final del compostaje, yo obtengo un producto sólido, estable, con unos parámetros mínimos establecidos en la normatividad colombiana y al que yo llamo compost. Muy bien. El compostaje ha sido muy importante a nivel mundial y aquí les traigo un ejemplo. Esta es una tabla que se publicó en el año 2000 por la Comisión Europea de Medio Ambiente, donde hizo una comparación de diferentes tecnologías
para el tratamiento de residuos orgánicos. Aquí tenemos, por ejemplo, los rellenos sanitarios, el proceso de compostaje, la incineración, el reciclado y el transporte. Y se miraron los impactos que estos tipos de procesos tecnológicos tienen sobre el aire, sobre el agua, sobre los suelos, sobre el paisaje, sobre los ecosistemas y sobre las zonas urbanas, llegándose a la conclusión de que es el proceso de compostaje el que tiene menor impacto sobre todos estos sistemas importantes en términos ambientales. Por eso es que el compostaje ha ido consolidándose a nivel mundial y además también porque es compatible con otros procesos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener procesos en una primera etapa que sean diferentes al compostaje y termino con un proceso de compostaje para terminar de estabilizar los procesos. Por lo tanto, entonces la trascendencia y la importancia del compostaje no está solo en la generación de productos para la agricultura, sino también en aplicaciones ambientales. En Colombia, nosotros tenemos dos normas que determinan la calidad y establecen los criterios para el producto final del proceso. Esas dos normas son la NTC 5167 y la resolución 150 del ICA. De hecho, la resolución 150 del ICA sale posterior a la NTC 5167 porque la autoridad, en este caso sanitaria y de la parte agropecuaria en Colombia, que es el ICA, esperó a que se reglamentara la normatividad y si estaba de acuerdo con esa normatividad, entonces iba a ser unos parámetros definidos en la resolución 150 que acogieran la NTC 5167 y así se hizo. Y los criterios que se tienen hoy que exige el ICA están establecidos en la 5167. Entonces, por eso es muy importante que todos ustedes le den una revisión a la 5167, mire cuáles son las características de esa norma técnica colombiana. Ahora planteemos lo siguiente, es importante la materia orgánica en un suelo agrícola. Si nosotros pensamos primero en lo que denominamos un efecto de transición, es decir, cómo en la evolución humana pasamos de tener un sistema natural, un ecosistema terrestre cerrado, como es el caso de un bosque tropical, lo que nosotros vemos es que fundamentalmente toda la materia está recirculando en el sistema a través de las cadenas tróficas. Entonces, cuando hay excreción o muerte, ¿cierto? Hay una acción de trituración, esa acción de trituración que es enfrentada fundamentalmente por descomponedores, nos lleva a una biomasa del suelo. Esa biomasa del suelo lo que hace es generar una serie de monómeros que me empieza a construir un catabolismo a nivel del suelo, me genera una biomasa microbiana y otra vez a establecer nuevas condiciones para que el suelo del ecosistema terrestre sea un soporte para la producción primaria. Y así va recirculando toda la materia. Entonces, los ecosistemas naturales son sistemas cerrados porque el flujo de energía viene desde el sol, atraviesa el ecosistema, ¿cierto? Y se sale del sistema en forma de calor. A diferencia de lo que son los sistemas abiertos, donde hay una transferencia tanto de energía como de materia. Si nosotros pensamos entonces en un agroecosistema, ¿cuál es la diferencia que tenemos entre un agroecosistema y un ecosistema natural? Fundamentalmente, esta situación. Tenemos que yo tengo el cultivo, nos pasa exactamente lo mismo, sucede el mismo proceso, hay una degradación, la biomasa microbiana interviene, pero el problema es que cuando el cultivo empieza a transformar todos estos materiales, tiene dos destinos. Una parte vuelve al sistema, pero otra parte muy importante, la más importante, ¿cierto? Nosotros la denominamos una cosecha y esa biomasa que es cosechada es exportada hasta la ciudad. El problema es que el diseño de las ciudades, desafortunadamente, en el siglo XIX y el siglo XIX y el siglo XXI, pues no nos ha permitido
consolidar un retorno de la materia orgánica al sistema cultivo. Y lo que nos ha generado es una pérdida paulatina, pero constante, de la materia orgánica en los suelos. Y eso ha sido mucho más determinante con lo que denominamos la agricultura de la posguerra. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las fábricas de bombas se quedaron sin con quién trabajar y en dónde trabajar. Y por lo tanto, enfocaron toda su dinámica y todo su potencial para la producción de fertilizantes. El problema es que en el diseño de esos fertilizantes, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, se les olvidó a los técnicos consolidar la aplicación de materia orgánica a los suelos. Y entonces no se consolidó la necesidad de retornar la materia orgánica que se estaba acumulando en las ciudades, de retornar al campo para que hagamos el cierre del ciclo biogeoquímico. Y como consecuencia de eso, pues lo que tenemos es esto, y que se agrava en las condiciones de los agroecosistemas tropicales. Agroecosistemas tropicales como los colombianos, que tienen la dificultad de tener un gran potencial para la productividad, pero una gran fragilidad porque pierden materia orgánica de manera significativa. Mire lo que es un bosque tropical, ¿cierto? Y como cuando pasa a ser un agroecosistema, inmediatamente hay una reducción significativa de los contenidos de materia orgánica. Y si a esto se le considera o se le añade que si yo no hago una aplicación constante de materia orgánica para reponer la salida de la cosecha, entonces el deterioro paulatino de nuestros suelos es significativo. Y mucho más si estamos en las condiciones de un trópico húmedo como el colombiano, donde tenemos las dos condiciones adecuadas para la alta productividad de biomasa, que es agua y temperatura. Entonces, en estas condiciones nosotros tenemos productividades 365 días al año, lo que implica una fragilidad de nuestros suelos de manera significativa. Si nosotros queremos promover el criterio de sostenibilidad, solo es posible la sostenibilidad si hay cierre de ciclos biogeoquímicos. Es decir, si la materia que se exporta en forma de cosecha de una u otra forma retorne al suelo agrícola. Si no se logra esta condición, lo siento, pero ahí no hay sostenibilidad. Por lo tanto, es muy importante que también podamos entender y decir por qué se pierde la fertilidad en un suelo por la pérdida de materia orgánica. ¿Cuál es el papel fundamental de la materia orgánica en el suelo? Ahí necesitamos recurrir entonces a la bioquímica, y para eso miremos un modelo general de lo que es la forma como las plantas captan cuando por algún mecanismo bioquímico tiene la necesidad de captar nutrientes. Lo que hace en primera instancia es generar una gran cantidad de protones que salen al medio. Los protones esa solución que hay en el suelo, lo que sucede es que las partículas de humus que tienen asociadas, ¿cierto?, que son de carácter fundamentalmente negativo y por lo tanto atrapan como iones o como contraiones los nutrientes, entonces se da un intercambio entre los protones que está generando la planta, ¿cierto?, y los cationes y aniones como contraiones que están asociados a este material orgánico. Cuando eso sucede, entonces estos nutrientes son liberados a la solución del suelo. Y cuando son liberados a la solución del suelo, hay todo un mecanismo bioquímico que permite la entrada a la raíz y ya el transporte de los nutrientes hasta la planta, hasta el sitio de la planta donde se requiera para generar ya todo el proceso de síntesis de nuevos compuestos.
Bueno, entonces resulta que este es el papel fundamental de la materia orgánica. Si yo estoy perdiendo materia orgánica de manera constante, entonces el material que me permite hacer el intercambio catiónico ya no va a estar presente. Y por lo tanto, cuando yo hago una aplicación de nutrientes al suelo, ¿qué es lo que me va a suceder? Que esos nutrientes no tienen a quién adherirse. Y al no tener a quién adherirse, entonces se van a lixiviar, se van a perder, se van a ir por escorrentía y van a hacer procesos de contaminación, eutroficación en las aguas. Cuando yo tengo una materia orgánica estable, que es el producto final de un proceso de compostaje, entonces yo tengo sustancias prehúmicas o prefúlvicas que me sirven para que se dé esa interacción entre las cargas positivas y las cargas negativas que me estabilizan los nutrientes y me permiten entonces la entrada de esos materiales a la planta. Este es el papel fundamental de la materia orgánica en el suelo. Este es un molecular básico por el cual podemos entender la importancia de la materia orgánica en el suelo. Mientras más estable sea la materia orgánica en ese suelo, entonces mayor cantidad de cargas negativas va a tener y por lo tanto mayor capacidad de hacer intercambio. Muy bien. Pero ¿por qué se reglamenta el origen de la materia orgánica en los suelos? En la normatividad en Colombia está muy claro que la única condición que se pone para que un material sea materia prima en un proceso de compostaje es el origen. El origen es determinante. Y tengo dos orígenes que son trascendentales y que son los más empleados a nivel mundial, que son los residuos sólidos urbanos separados en la fuente y los residuos agropecuarios. Los residuos agropecuarios tienen la gran ventaja que tienen concentraciones importantes de nutrientes y están restringidos en unos sitios específicos. Y los residuos sólidos urbanos, que pueden ser de casas o de procesos industriales que conduzcan al procesamiento de alimentos, se caracterizan porque tienen unas condiciones físico-químicas ideales para hacer el proceso de compostaje. ¿Por qué? Porque si el material no está separado en fuente, es decir, no está asociado a una planta donde solo se procesan frutas, por ejemplo, o donde solo se procesa, por ejemplo, maíz, y entonces todos los residuos son de maíz, o donde se procesa, entonces yo tengo concentraciones altas de bagazo, o donde se tiene un sistema de aprovechamiento de maderas y por lo tanto yo tengo unas chipeadoras que me generan un material vegetal. Estas fuentes nos permiten entonces tener unas características. ¿Cuáles son esas características? Son estas. Cuando yo tengo un material separado en la fuente, nosotros hicimos una evaluación de más de 200 materiales con y sin separación en la fuente, en el grupo de investigación, y encontramos las características de los materiales que obteníamos con separación en la fuente, y estas son las variables. Los de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de sodio, de magnesio, de zinc, de carbono orgánico, de cenizas, cuál era la relación carbono-nitrógeno, cuál era la capacidad de retención de agua, la capacidad de intercambio catiónico. Bueno, ahí vemos todas las variables. ¿Cuáles son las concentraciones de metales pesados? Cromo, cadmio, plomo, níquel, aluminio. ¿Cierto? Y los comparamos con los dos procesos. ¿Y qué encontramos? Encontramos que, miren, por ejemplo, cuando yo tengo un material separado en la fuente, las variables que son de carácter positivo, por ejemplo, las concentraciones de nutrientes como fósforo, potasio y nitrógeno, siempre son, en el caso de la no separación en la fuente, siempre son menores que los separados en fuente. Por ejemplo, las cenizas. Cuando yo tengo unas concentraciones de materiales no separados en las fuentes, las cenizas pueden ser hasta 150% más en residuos no separados en fuente que separados en fuente.
Entonces, la separación en la fuente, el origen de las materias primas, es determinante para la calidad del material. Esa es la primera pregunta que siempre se tiene que hacer cuando van a comprar un material orgánico. ¿Cuál es el origen de esta materia orgánica? Dicho esto, y eso está acogido así en la norma, y eso fue una discusión muy grande en Colombia, afortunadamente el ICA y el ICONTEP adoptaron la norma de la separación en la fuente. Dicho esto y realizado esto, se pasa a el resto de las variables. Las variables en los procesos de compostaje siempre están relacionadas. Por ejemplo, cuando yo tomo diferentes materiales, aquí hay más de unos 40 o 50 materias, diferentes compost, y yo relaciono dos variables, cenizas y carbono orgánico, encuentro que existe una ecuación que me puede correlacionar esas dos variables. Quiere decir, entonces, que todos los compost que se fabrican en los procesos de compostaje tienen una relación entre las cenizas y el carbono que no son arbitrarias, sino que se comportan bioquímicamente de una manera específica. Y yo después puedo correlacionar esa ecuación. Puedo, por ejemplo, mi compost tiene muchas cenizas para el carbono orgánico que tiene, o tiene muy poco carbono orgánico para las cenizas que tiene. Existe una relación numérica establecida matemáticamente para esas dos variables. Y así hay todas las variables que tienen trascendencia en términos bioquímicos en el proceso de compostaje, correlacionar como variables de proceso. La otra característica importante del proceso de compostaje es el incremento de la temperatura como consecuencia de la actividad microbiana. En la mayoría de los procesos de compostaje hay un incremento significativo de la temperatura. ¿Por qué? Porque la relación que existe entre el área superficial de una pila de compost, el área superficial de una pila de compost y la masa que está asociada a ese compost son de tal magnitud que el área superficial no es suficiente para que se disipe toda la energía. Y en consecuencia, lo que sucede es que hay un incremento de la temperatura en el proceso de compostaje, lo que es muy favorable porque me permite a mí hacer un seguimiento del proceso. Entonces, cuando yo hago un seguimiento del proceso de compostaje, digo, este compostaje, ¿cuánto tiempo va a durar? Entonces yo puedo decir que una etapa inicial corresponde a los 5 primeros días, donde hay rápidamente un incremento de la temperatura que llega hasta unos 75 grados. Puede fluctuar esa temperatura máxima dependiendo de qué, dependiendo de las materias primas y dependiendo del tamaño de la pila. El tamaño de la pila va a estar relacionado con qué, con el área superficial y con la cantidad de materia que hay. Y también, si yo tengo un material de una altísima biodegradabilidad, entonces materiales que tienen una alta biodegradabilidad, entonces se pueden consumir muy rápidamente por los microorganismos, entonces hay una explosión térmica muy rápida. Y por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí, un incremento significativo de la temperatura. Y luego, ¿qué pasa? Un proceso bastante activo donde los organismos, ¿cierto?, descomponedores empiezan a actuar sobre el sistema. ¿Y por qué el proceso de compostaje también es un proceso de sanitización? Porque aquí hay una competencia entre dos tipos de microorganismos. Los microorganismos que pueden estar presentes, que son patógenos y que están asociados simplemente al medio ambiente, entonces entran en una sana competencia catabólica con microorganismos descomponedores. Los microorganismos descomponedores han evolucionado para competir con otros organismos en el suelo, para desplazarlos, y por lo tanto siempre termina siendo un proceso de sanitización. Entonces, lo que sucede en los procesos de compostaje y desde la perspectiva sanitaria, tanto sanitaria humana como sanitaria agrícola,
es que el proceso de compostaje termina eliminando la presencia de patógenos. Y nosotros lo hemos comprobado en el laboratorio durante 20 años. Y es, cuando arrancamos los procesos de compostaje, cuál es la presencia de patógenos. Cuando terminamos en el proceso de compostaje, cuál es la presencia de patógenos. La presencia de patógenos al final del proceso de compostaje, tanto de carácter de sanidad vegetal como de carácter de sanidad humana, son significativamente bajos. Y están también recogidos en la normatividad. Y luego viene un proceso de maduración o de curado. ¿Hasta cuánto puedo dejar yo un proceso de compostaje? Pues hay unos valores mínimos. Los valores mínimos son ¿cuáles? Los que determine la norma técnica colombiana. Porque decimos, la norma técnica colombiana tiene valores de estabilidad. Si usted está cumpliendo con los valores de estabilidad, entonces ahí ya puede parar el proceso de compostaje. Que yo lo puedo seguir. Sí, usted lo puede seguir. ¿Hasta dónde lo puede seguir? Hasta donde usted quiera. Todo compost que tenga más tiempo necesariamente es mejor que un compost que tenga menos tiempo. No necesariamente. Dependerá de para qué quiero yo ese material, porque hay muchos casos en los cuales a mí también me interesa que el compost tenga un contenido de nutrientes no digeridos para que la biota del suelo se active, para que la biota de la rizosfera esté muy activa. Entonces, si yo tengo un material que está ya demasiado estable y ya no tiene posibilidad, por ejemplo, de que los descomponedores que están en la rizosfera puedan utilizarlo como alimento, pues entonces ahí ese material no va a ser tan eficiente. Y entonces, ¿de qué dependerá? Dependerá del criterio técnico que yo tenga para mi cultivo. Ahí es muy importante la voz de los agrónomos. Ahí es muy importante para definir, bueno, cuáles son los criterios que nosotros vamos a tener para la aplicación de estos materiales. Entonces, dicho esto, ya tenemos como un factor para mirar la calidad de un proceso de compostaje. ¿Y qué es lo que se reglamenta en la norma? ¿Cuáles son las variables? Yo dije que había una serie de variables. ¿Cuáles son esas variables? Las variables son las siguientes. Lo que llamamos variables de control positivo, es decir, aquellas que mientras más estén, mejor. Son importantes en términos de la calidad de mi material. En esas, por ejemplo, tenemos las propiedades físicas, ¿cierto? Como la humedad, como la densidad, como la capacidad de retención de agua. Variables químicas, como contenido de carbono orgánico, contenido de cenizas, capacidad de intercambio catiónico. Estas son variables que son muy importantes para mí. En algunos casos, por ejemplo, yo necesito que la concentración de carbono orgánico sea relativamente alta. O en algunos casos, yo necesito que la composición de carbono orgánico no sea tan alta y que mi carbono orgánico sea más estable. Entonces, hay una serie de mediciones a nivel del laboratorio que me permiten saber, por ejemplo, si mi compost es muy joven o muy fresco, o si mi compost es muy maduro y muy recalcitrante. Y yo tengo procesos en los cuales requiero materiales que tengan una estabilidad mayor, o procesos en los cuales me aguanta que tenga una estabilidad un poco menor. Dependerá de qué, vuelvo a decirlo, de el criterio que se tenga para la aplicación específica. Variables bioquímicas sí que son importantes y casi nunca las medimos. Estos son importantes porque me permiten mirar las actividades bioquímicas en un suelo. Un suelo de buena calidad tiene muy buenas actividades bioquímicas, o sea, actividades hidrolasas, actividades fosfatasas, actividades de oxidorreductasas. Cuando nosotros evaluamos suelos deteriorados por minería, por ejemplo, y hacemos evaluaciones de la presencia de actividades bioquímicas, son pobrísimas. Y no tenemos que mirar nada más. Solo hacemos los análisis de actividades bioquímicas y encontramos que ese suelo prácticamente es un suelo muerto. Y también están las variables biológicas, la presencia de microorganismos en la atmósfera. Y esto sí que es importante. ¿Por qué? Porque
nosotros sabemos que las sinergias entre la microbiota y las plantas son fundamentales para el desarrollo integral de una raíz sana y en consecuencia también de un cultivo bastante sano. Estas entonces son las variables de control positivo y ahora hablemos de las variables de control de contaminación, que son fundamentalmente de tres tipos. Lo que llamamos contaminantes orgánicos, que a nivel mundial están definidos en dos grandes grupos: metales pesados y compuestos orgánicos. En Colombia no tenemos reglamentados los compuestos orgánicos como parámetros de calidad en contaminantes químicos, que son los PCBs, las dioxinas y los furanos y los hidrocarburos poliaromáticos. Estos no se consideran porque básicamente la mayoría de nuestros materiales tienen un origen bastante noble. Y al ser un origen bastante noble, la presencia de estos compuestos es significativamente bajo. Adicional a eso, la caracterización de estos materiales es muy costosa desde el punto de vista analítico. Por lo tanto, en Colombia no se tienen reglamentado. Y cuando nosotros hemos hecho las evaluaciones, pues también tienen valores significativamente bajos. Lo que sí es importante que hagamos son metales pesados, las concentraciones de metales pesados. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos en algunos casos unas tendencias a tener algunas acumulaciones de metales pesados. Y por lo tanto, están reglamentados los metales pesados y fundamentalmente 6 metales pesados. También tenemos variables de control de contaminación, tenemos los contaminantes biológicos, que son patógenos humanos y patógenos agropecuarios. Por ejemplo, si yo tengo un compost que tiene un determinado origen, ¿cierto? Yo puedo, o va a tener una determinada aplicación, por ejemplo, para un cultivo de banano. Entonces es importante saber si ese compost pues tiene presencia de algunos patógenos que van a ser importantes para el cultivo banano. Estoy hablando, por ejemplo, de Fusarium. Entonces, también pueden haber unas mediciones específicas y así también está considerado en la norma. Se pueden pedir que se hagan unas evaluaciones específicas de algunas presencias de patógenos específicos agropecuarios. Los patógenos para humanos sí están bien reglamentados, son las enterobacterias, ¿sí? Y la salmonella, que ya también están reglamentados en la normativa colombiana. Y específicamente entonces en la calidad de materiales orgánicos de la NTC 5167, entonces tenemos la humedad, la densidad y la CRA como parámetros físicos. Como parámetros químicos tenemos el contenido de carbono orgánico, las cenizas, la capacidad de intercambio catiónico. En las biológicas tenemos la presencia de microorganismos como mesófilos, termófilos, mohos, levadura. Estos no están reglamentados, solo están reglamentados los que les mencioné ahora, las enterobacterias y la salmonella. Y en el caso de las variables de contaminación, perdón, estoy hablando de control positivo. Cuando estoy hablando de control positivo, sí es importante tener una cantidad importante o alta de microorganismos, porque eso me indica, ¿cierto? La actividad de ese compost. Y las variables de control de contaminación, aquí es donde les mencionaba lo de los patógenos humanos y los patógenos agropecuarios. Los macrocontaminantes se refieren básicamente a presencia de vidrio, a presencia de metales, a presencia de piedras, que en algunos casos se pueden tener en algunos compost, y eso también está reglamentado. Hay un porcentaje de rechazo para la presencia de macrocontaminantes. Entonces, estos son los criterios que tenemos en la calidad del compost aplicado en agricultura, tanto como fertilizantes como enmiendas. Yo también puedo decir que yo puedo hacer el control o del proceso o del producto final, es decir, del compostaje o del compost. Si yo voy a hablar del proceso, entonces las variables de proceso que tienen que tener claras en una empresa que está desarrollando procesos de compostaje, y ustedes le pueden preguntar a la empresa
que les provee su compost. Bueno, dígame cuáles son las variables de proceso que ustedes están manejando. ¿Cuál es su relación carbono-nitrógeno? ¿Con cuánta humedad arranca el proceso? ¿Con cuánta humedad termina? ¿La están controlando? ¿No la están controlando? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿Cuál es el origen y cuál es la composición de esas materias primas? ¿Cuáles son las mezclas que se están empleando y por qué se están empleando esas mezclas? Los procesos de aireación, ¿qué tan controlados se tienen? ¿Por qué? Porque si yo tengo un adecuado proceso de aireación, entonces yo voy a tener en la mayoría del sistema un proceso aerobio. Y cuando yo tengo un proceso aerobio, entonces la mineralización de mi materia orgánica va a tener un recorrido significativamente rápido y va a llegar a una condición en la cual no voy a generar compuestos que generen problemas significativos de olores que son muy típicos en los procesos anaerobios. Y también si se tienen o no se tienen control de temperatura. Entonces, estas son lo que denominamos variables de proceso y van encaminadas a saber si el compostaje que me va a generar mi compost operó de buena manera o no operó de buena manera. Y por el otro lado, las variables de producto, que son las que estábamos mencionando ahora, las variables que están determinadas en la NTC 5167. Por lo tanto, miren que en Colombia no se tiene reglamentado como tal el proceso, sino que se tiene reglamentado como tal el producto final. Y ese producto final, ¿cierto? Yo lo puedo obtener o por un proceso de compostaje, o lo puedo obtener por un proceso anaerobio, o lo puedo obtener por un proceso termoquímico, o lo puedo obtener por un proceso físico-químico. Yo conozco de todos esos sistemas que les acabo de mencionar, existen ejemplos de procesos. Si usted me pregunta a mí cuál es de los que más, más adecuados son para las condiciones del trópico de Colombia, yo diría que los procesos de compostaje. ¿Por qué? Porque en la materia, el estabilizarme en la materia orgánica me permite tener material que es muy compatible con los procesos que vienen luego en la etapa de la aplicación industrial, que ya es un campo de la agronomía. Finalmente, yo quiero mencionarles una pequeña parte de lo que son los fertilizantes de última generación y en los cuales los procesos de la aplicación de materia orgánica y la generación de nuevos productos son determinantes. Los fertilizantes de última generación se están consolidando cada vez más y yo quiero llamar poderosamente la atención de lo que son los fertilizantes fluidos. Esos fertilizantes fluidos, por la mayoría de casos, están formulando a partir de muy buena calidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un programa de fertilización donde hago una aplicación de materia orgánica de buena calidad y hago una aplicación de fertilizantes de síntesis, en el fondo lo que estoy haciendo es un complemento muy interesante para la formulación de un sistema de óptima calidad para la aplicación de una fertilización óptima. ¿Por qué? Porque mire lo que es un fertilizante ideal. Un fertilizante ideal, ¿cierto?, es aquel en el cual el nutriente captado por la planta está relacionado con el nutriente que está entregado al suelo o que sale de la matriz del fertilizante. Ese es el fertilizante ideal. Cuando yo tengo una composición adecuada de una nutrición orgánica con un nutrimento, por ejemplo, mineral, en los casos en los cuales la aplicación agronómica dice, yo tengo que hacer la aplicación orgánica y aplicación mineral, la razón por la cual se optimizan los fertilizantes de síntesis es porque el papel de la materia orgánica está en captar ese nutriente y en liberarlo solo cuando la raíz del suelo la requiere. ¿Y cómo, entre comillas, cómo sabe el fertilizante, entre comillas, que la raíz lo requiere? Pues porque hay un proceso de intercambio catiónico, porque hay una liberación de protones y esa liberación de protones me obliga a un intercambio catiónico y al hacerse un intercambio catiónico, entonces se libera el nutriente
pasa a la solución del suelo y luego pasa por absorción a la planta. Entonces ahí hay una optimización del proceso. Esto es absolutamente ideal para los procesos de fertilización y si yo tengo un compost que tiene las mejores características, los mejores condiciones, entonces puedo tener una optimización también de mi fertilización de síntesis que es bastante costosa. Finalmente yo les quiero mostrar, este es un ejemplo que siempre traigo yo y que siempre lo muestro y no me cansaré de mostrarlo, donde explica por qué la fertilización organomineral o la combinación de fertilizantes organominerales, las tenga yo por separados o las tenga juntos, es siempre mejor que el recíproco de síntesis. Es precisamente porque lo que les decía ahora, cuando la planta requiere el nutriente, la liberación está controlada. Y este es un trabajo que se hizo en un grupo japonés, ¿cierto? Donde hicieron una comparación de la cantidad de nitrógeno captado por la planta versus la combinación que existe entre un fertilizante de síntesis y un fertilizante orgánico. Mire que la cantidad de nitrógeno captado en el caso del organomineral es significativamente mayor que la cantidad de fertilizante captado cuando la fuente es única y exclusivamente nitrógeno. Fíjese que aquí no estamos haciendo trampa. Aquí estamos diciendo que la cantidad de nitrógeno es igual en los dos sistemas, en el sistema de síntesis y en el sistema orgánico. Y a pesar de que tienen la misma cantidad, la cantidad captada por la planta del fertilizante orgánico es significativamente mayor. Y miren ustedes que esta ecuación es contraria a esta ecuación, ¿cierto? Mientras aquí la eficacia es mayor si la concentración de mineral es significativa. Entonces, con esto, ¿cierto?, les doy las gracias y les doy la palabra para que hagamos las preguntas que se consideren necesarias. Claro que sí, don Carlos. Muchas gracias por este conocimiento que hoy compartió con nosotros. Veo que tenemos sala llena, 100 participantes del webinar el día de hoy. Muy importante que entre todos aprovechemos estos espacios de conocimiento. Veo colegas, productores de compost, veo también consumidores de agrónomos interesados pues, en conocer más de este tema que es tan importante. Tenemos las siguientes preguntas, se las voy a ir formulando, don Carlos, y las vamos desarrollando. De Laura Cortés, ¿cuál es la importancia de la relación carbono-nitrógeno y cuál es la relación ideal en un compost? Bueno, esa es una pregunta muy importante. La relación carbono-nitrógeno es fundamental, sobre todo para la planta de compostaje, es decir, para la planta donde se hace el proceso de compostaje. La relación carbono-nitrógeno, entre comillas, ideal, es aquella que está entre 20 y 30, ¿cierto? Es decir, 20 partes de carbono, una parte de nitrógeno, o 30 por una parte de nitrógeno. Esto es importante porque está en una condición físico-química ideal para que los microorganismos puedan emplear tanto el carbono, que el carbono se va a utilizar por los microorganismos con un doble efecto. Por una parte es combustible y por otra parte el carbono también es materia prima. Entonces, como los procesos de respiración son procesos catabólicos, el carbono orgánico se consume y se gasta como si fuera un combustible. En cambio, el nitrógeno lo emplean los microorganismos para construir moléculas. Y ya en bioquímica se tiene claro cuál es la relación estequiométrica, así lo llamamos en bioquímica, ideal para que se dé un proceso adecuado de síntesis bioquímica. Y esa relación carbono-nitrógeno es entre 20 y 30.
¿Hasta dónde debe llegar? Usualmente en un proceso de compostaje. Al final, yo tengo relaciones carbono-nitrógeno 12, 13, 10 o 9. Entonces, siempre arranco alto y termino bajo. Arranco entre 20 y 30, en 13, 12 o 10. Si yo, por ejemplo, tengo materias primas que tengan una relación carbono-nitrógeno muy alta, ¿qué me pasa? Los procesos de compostaje van a ser muy lentos. ¿Por qué van a ser lentos? Porque el nitrógeno se está convirtiendo en el limitante de esa producción. Dejemos por ahí para que podamos tener más preguntas. Bueno, Juan Antonio Guerrero pregunta, ¿ha evaluado el crecimiento radicular y el mejoramiento de las plantas con los abonos orgánicos? Esa también es otra pregunta importante porque, entre otras cosas, por ejemplo, en los laboratorios de control de calidad, uno de los parámetros que es la y la toxicidad. Para la fitotoxicidad se utilizan pues diferentes tipos de técnicas, pero hay una que es muy interesante, muy buena y muy fácil de hacer, que es utilizar semillas de rábano y esas semillas de rábano permitir que germinen. La fitotoxicidad está relacionada con la cantidad de semillas que van a germinar, pero si yo, adicional a que simplemente germinen, las dejo que haya un crecimiento radicular, encuentro que hay compost de muy buena calidad que aumentan el potencial de formación de raíces. Y esos compost son bien característicos y se pueden reconocer muy fácil en términos de la calidad de la rizosfera con una prueba tan sencilla como la de rábano. Y entonces la respuesta es sí, hemos hecho pruebas y hemos evaluado. Y eso está, por ejemplo, es inversamente proporcional a la presencia de ácidos orgánicos de bajo peso molecular. Un compost inmaduro tiene concentraciones altas de ácidos orgánicos de bajo peso molecular. Ácidos orgánicos como cuáles? Ácido fórmico, ácido acético, propiónico, ácido butírico. David, si vamos a material de beneficio en sangre, de cebo y hueso, ¿qué razones y deberíamos? Las texturas que son las adecuadas para eliminar los posibles agentes patógenos. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta sería la relación carbono-nitrógeno. Esa sería una condición importantísima para poder establecer unos criterios de calidad. Mire, un proceso de compostaje se parece mucho a un proceso de cervecería. Y en los procesos de cervecería, en la persona que maneja el proceso se llama maestro cervecero. Porque la dificultad de un proceso de producción de cerveza es que a mí me están cambiando como maestro cervecero las materias primas y yo tengo que sacar más o menos no, tengo que sacar la cerveza de la misma calidad y con el mismo sabor. Eso es casi un arte. En los procesos de compostaje también tiene que ser así. Entonces, la combinación de las materias primas para que yo haga las mezclas adecuadas, para que al final yo, en el tiempo que tengo estimado, técnicamente hablando, me salga un producto de las mejores características. Y entonces para eso tengo que hacer unas combinaciones, por ejemplo, de relación carbono-nitrógeno. Y los procesos de compostaje, como hay una agresividad tan alta por los microorganismos descomponedores, lo primero que hacen es desplazar a los patógenos. Entonces, no solo es el incremento de la temperatura lo que destruye los organismos patógenos. La mayoría de los patógenos se destruyen por la actividad de los microorganismos descomponedores que los desplazan o los matan. De Juan Antonio Cerquera, ¿cómo los abonos orgánicos favorecen para construir perfiles y enriquecer el suelo? ¿Y qué tipo de abono
podemos generar para cultivos de pH ácidos o de pH básicos? Bueno, lo primero es que cuando yo tengo un compost y lo aplico en la parte alta del suelo, el suelo se me comporta como lo que en química y en bioquímica denominamos una columna cromatográfica, ¿cierto? Y es que la lluvia empieza a arrastrar, el agua empieza a arrastrar los materiales orgánicos que son solubles y eso me va generando un perfil en ese suelo. Entonces, y con el pasar del tiempo, lo que va sucediendo es que los materiales orgánicos que son más solubles se me van a empezar a desplazar por la columna del suelo y van empezando a bajar. Y eso me genera una decoloración que es un perfil típico de los que se estudia en ecología. Esto es supremamente importante para la sanidad del suelo, porque esta materia orgánica entonces le confiere características estructurales muy particulares a esa fracción orgánica, a esa interacción entre la fracción orgánica y la fracción inorgánica del suelo. Eso por un lado. Y por el lado, por lo que respecta a los pHs de los suelos. La mayoría de los suelos colombianos son suelos ácidos. Y los procesos de compostaje, lo que hacen, si alguna cosa importante hacen los procesos de compostaje, es que el material orgánico termina convirtiéndose en una solución reguladora de pH. Esta es la función, en mi opinión, más interesante que tiene un compost. Nosotros lo hemos trabajado también en el laboratorio. Entonces, usted tiene un compost de buena calidad y ese compost de buena calidad, usted le adiciona ácido y él es capaz de regular ese pH. Usted le adiciona base y también es capaz de regular ese pH. Entonces, el compost está actuando lo que en química se denomina una solución reguladora de pH. Ok, esta es la última pregunta. Las que queden por resolver, vamos a hacerlas vía correo electrónico con todos los participantes del webinar. Entonces, para que estén pendientes de sus correos a las respuestas posterior al webinar. Pregunta Lina María Ordóñez. ¿Cuál ha sido su experiencia para eliminar la botrytis proveniente de residuos de rosas a través de un proceso de compostaje? Bueno, específicamente experiencia con botrytis y rosa no hemos tenido, pero nosotros hemos hecho muchos trabajos de antagonismos, ¿cierto? De antagonismos en procesos de compostaje y sobre todo con compost que tienen presencia de tricodermas. Lo que nosotros hemos encontrado, lo que nosotros hemos visto es que cuando tenemos un compost de muy buena calidad, tenemos unas condiciones en las cuales la presencia de poblaciones altas de tricoderma terminan afianzándose. Y estas poblaciones de tricoderma terminan compitiendo siempre con microorganismos patógenos. Acabamos de hacer 2 publicaciones de un trabajo donde utilizamos materia orgánica y hacemos competencias. En el caso específico de stevia, un cultivo de stevia, de fusarium y tricodermas. Y esas tricodermas fueron obtenidos de suelos que tenían alta presencia de materia orgánica por la aplicación de compost en esos suelos y encontramos que hay un control muy eficiente y eficaz de estos hongos patógenos. Me refiero a lo que les puedo decir, mencionar que es fusarium y no tengo una experiencia específica con respecto a la botrytis, pero creo que no debe haber diferencias significativas en este caso. Bueno, Listo. agradecemos a todos
Don Carlos, gracias por el conocimiento. Sin duda han sido muchos comentarios positivos a través del chat, muchas preguntas particulares que lo que vamos a hacer es responderlas a través de los correos electrónicos para que podamos darle paso como al cierre de este espacio. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo aquí presente, que no se desconectó, y lo más importante, vamos a hacer un registro final para quienes quieran prender su cámara y hacer parte de ese registro, porque cada uno de estos espacios sin duda hacen parte de una historia que estamos contando como empresa, como Biociclo, pero también contarles que el próximo 22 de octubre a las 4 de la tarde tendremos el cierre de este ciclo de webinars, El suelo y sus organismos vivos, con el ponente Dagoberto Castro, que es ingeniero agrónomo, PhD en ciencias agrícolas, con énfasis en biotecnología, y actualmente es el director de investigación y desarrollo de la Universidad Católica de Oriente. Entonces, a cada uno de ustedes, gracias. Vamos a tomar una última foto para quienes se animen a prender la cámara y ser parte de esta foto histórica. Vamos a sonreír y a tomar esta foto con toda la... Muy bien. Muchos se animaron. Vamos con la primera. Somos muchos, entonces nos toca tomar varias. Vamos con la segunda. Mil gracias a todos por estar acá y nos veremos entonces dentro de 8 días. En este mismo link les llegarán los correos igual de recordatorio. Gracias a todos. Feliz tarde. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.